Estamos aquí en el capítulo 14 de Ezequiel. Este capítulo es realmente una continuación de la predicación de Ezequiel en el capítulo 13, cuando el Señor le dice que profetice contra estos que profetizan de su propio corazón. Ahora vemos una escena bien interesante en este capítulo 14, y es que entre los versículos 1 al 3, después de que Ezequiel se pone a predicarle a estos profetas que profetizan de su propio corazón, vemos que algunos de ellos se reúnen, dice el versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Vemos que ellos vienen donde Ezequiel para consultar, entre comillas, ¿verdad? Para consultar con Jehová. Y vea qué interesante que porque esto era lo que solían hacer, no tenían la palabra de Jehová completa como la tenemos nosotros hoy, dependían mucho de los profetas en aquel entonces, por eso es que se llamaban profetas, porque hablaban por Dios. La palabra profeta significa hablaba por Dios o hablar por, ¿ok? Y obviamente que hablar por el quién es Dios, y que cuando hablamos acerca de un profeta es hablar por Dios, una persona que habla por Dios. Es exactamente lo mismo que un predicador o alguien que predica hoy en día, así es que se llama el profeta, predicador en el Nuevo Testamento, alguien que habla por, ¿ok? Predicar tiene que ver con hablar por alguien, exactamente el mismo concepto. Y el que predica está hablando por Dios. Por eso es que cuando uno se para aquí arriba o se para frente a una congregación y vas a abrir la Biblia, más te vale que estés preparado, ¿ok? Yo le he dicho a varias personas que supuestamente van a estos supuestos viajes misioneros y su corazón está para servir al Señor, y dicen que le invitaron a predicar en una iglesia, no estaba preparado, pero le salió una cosa ahí bien. Te voy a decir algo, cuando uno predica de tu propia carne, muy posiblemente que si no estás preparado, no te preparaste, no leíste, no tienes un sermón para predicarle en la iglesia, lo que predicaste fue de tu propia carne y eso no fue la palabra de Dios, ¿ok? Para tú venir a hablarle al pueblo del Señor, más te vale que estés preparado con la palabra de Dios. Más te vale que te prepares con suficiente autoridad para decir, así ha dicho Jehová. ¿Ok? Porque si no es pura carne, si no es tu propia opinión, si no es lo que tú quieres decir, nada más, y no es la palabra del Señor. Pero vea qué interesante, en los primeros 3 versículos, dice el versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Qué quieren estos ancianos de Israel? ¿Okay? Que se sentaron frente a Ezequiel. Bueno, dice, mira cómo Jehová responde a esta gente. ¿Por qué Jehová responde a esta gente de esta forma que Él va a responder ahora? Porque Jehová conoce el corazón. ¿Lo sabían? Dios conoce cuando tú entras por la puerta, en qué condición entraste, qué estás pensando, qué hay en tu corazón, por qué tú vienes a la iglesia. Es más, ¿por qué es que tú supuestamente estás ahora buscando la atmósfera cristiana, estás buscando una iglesia? El Señor conoce tu condición cuando tú entras, además desde antes, ¿ok? Ya el Señor conoce tu corazón, ¿ok? Por eso la predicación de hoy en día se titula El juicio, pero también se titula El juicio y la misericordia de Dios. Vamos a aprender que estas dos van juntas, ¿ok? Están mano a mano. El juicio y la misericordia de Dios, ¿ok? El juicio de Dios, ¿ok? Dios es justo y es uno de los atributos de Él. Y por eso cuando hablamos acerca del juicio de Dios, ¿ok? Tenemos que hablar de la justicia de Dios y tenemos que hablar acerca también de los que Dios ve como personas justas y por lo tanto Él les da su misericordia, ¿ok? Vea qué interesante que Dios no simplemente incondicionalmente, ¿ok? Sin ninguna condición, Dios le da la misericordia a alguien que no le interesa seguir a Dios con todo su corazón. Nosotros no creemos en el calvinismo, y si una persona rechaza a Dios en su corazón, Dios lo trata una y otra vez. Los vemos los mismos ejemplos una y otra vez en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios los trata ásperamente. Cuando una persona en su corazón rechaza, ha decidido, porque tenemos libre albedrío, rechazar a Dios, Dios te trata de esta forma, ásperamente. De hecho, hay hasta un versículo en el Nuevo Testamento donde dice, y creo que viene de Isaías, donde dice que Dios se va a reír de esta gente en los últimos tiempos, que vengan y que a llorarles y ¿cómo se dice? A venir con llanto y a clamar, ¡ay, Señor, sálvame! En los últimos tiempos Dios se va a reír de ellos.
Esta gente orgullosa, esta gente que solamente está pensando en sí misma, son egocéntricas y el Señor las llama gente idólatras. Vea cómo el Señor se dirige a ellos. Dice, hijo de hombre, versículo 3, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. El Señor sabe que ellos no le creen a Dios. El Señor sabe cuando en tu corazón hay incredulidad y tú realmente no le crees a Dios. Y Dios no es tu Dios. Él lo sabe. Y Él sabe cuando tú vienes ante el profeta para supuestamente que consultar con Dios, Él sabe que tú tienes ídolos y que a esos ídolos son los que sirves. ¿Okay? Ponga su mano, les voy a enseñar cuál es uno de los ídolos. De hecho, yo creo que es el ídolo más grande hoy en día, que tenemos que ya de una vez y por todas dejar a un lado y dejarnos de hincar a este ídolo. Ponga su mano en Ezequiel o ponga su bookmark rápidamente y marque este versículo en su Biblia. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo. Dice el versículo 10 del capítulo 6 de 1 Timoteo. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué sucedió cuando codiciaron? Hermanos, el dinero es uno de los ídolos más grandes en nuestros días. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Regresemos a Ezequiel capítulo 14. Mantenga ese versículo de Timoteo en su mente, porque vivimos en una sociedad hoy en día materialista y todo es en base a lo material. Todo hasta ahora se está colando en nuestras iglesias también. Y si tú no tienes prosperidad, hablamos de esto la vez pasada que hablamos del capítulo 13. Si tú no tienes prosperidad material, tú no eres bendecido por el Señor. Y si tú no tienes, es porque no pediste con suficiente fe. Y si tú no tienes, es porque no diste suficiente dinero al cofre de la ofrenda. Y vivimos en una sociedad materialista y Satanás y sus demonios están usando eso para desviar al pueblo de Dios aún dentro de las iglesias locales. ¿Y cómo es que el Señor ve el corazón de esta gente? Versículo 3 dice, han puesto sus ídolos en su corazón. Dios juzga el corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que tú quieres cuando vienes a la iglesia. Dios sabe lo que tú estás buscando. Si realmente quieres una relación íntima con Él, si realmente quieres servirle, si realmente quieres seguirle y aprender y crecer y que tus hijos crezcan con valores que la sociedad hoy en día no les está enseñando, que son importantes para su desarrollo. Dios lo sabe cuando tu corazón es sincero para con Él. Dice el versículo 3 a la siguiente parte después de su corazón. Dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Saben que nosotros estamos hablando aquí acerca de ídolos físicos, porque no sé si se acuerdan cuando nosotros empezamos a hablar de Ezequiel. Ezequiel fue llevado al templo en Jerusalén, ¿ok? Y el Señor le enseñó la condición de lo que ellos estaban adorando ahí. Le enseñó la condición de los ancianos, ¿ok? Y de los líderes espirituales ahí, lo que ellos hacían hasta en secreto. Le enseñó las imágenes de todo reptil y animal abominable que ellos tenían en todas las paredes, ¿ok? Y le enseñó los ídolos, las estatuas y las cosas abominables que ellos estaban adorando en la casa de Dios, supuesta, en Jerusalén. Le enseñó lo más íntimo del corazón de los líderes en Israel y por lo tanto les estaba enseñando el corazón del pueblo de Israel. Porque cuando el liderazgo está mal, el resto del pueblo está afectado negativamente. Y el Señor le estaba mostrando eso. Así que cuando ven esta frase que dicen, ha establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, es que han establecido estas estatuas, estos ídolos, delante de su rostro. Esto es lo que ellos ven. Esto es lo que ellos adoran. Y saben que esto tiene sabiduría delante de Dios, porque desde Éxodo capítulo 20, ellos son sacados de Egipto. ¿Cuál es el mandamiento de Dios que tiene que ver con la adoración a Él? ¿Okay? ¿Se acuerdan que hay 4 mandamientos al principio de los 10 que tratan con Dios nada más? Los siguientes 6 son mandamientos que tratan con el prójimo, con los demás. Los primeros 4 hablan acerca de Dios. Y uno de los mandamientos que trata con la adoración a Dios es: no te hagas imagen. No te hagas imagen. Yo no me parezco a nada de lo que tú has visto.
Por lo tanto, no te hagas ni imagen ni de cosa voladora que por ahí por el cielo anda, ni la cosa que se arrastra. No te hagas imagen de bestia, no te hagas imagen de nada, porque tú no me has visto. Pero ve que interesante que siempre hay ¿cómo se dice? Esta cosa carnal, esta atracción, esta inclinación del hombre carnal a querer ver una estatua, a querer ver algo para adorar, a querer ver con los ojos algo hacia donde dirigir tu adoración. Bueno, eso material se ha convertido en un desvío para el pueblo de Israel. Ahora, vea qué interesante, ¿ok? Cómo Dios trata con esta gente. Vean esa pregunta, me causó mucho interés esta pregunta. Dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, yo sé que esta gente, el corazón de esta gente está desviado de mí. ¿Acaso voy a ser yo consultado por ellos cuando yo sé que yo no les interesco para nada? Ellos no tienen ningún interés por mí. ¿Por qué entonces voy a ser yo consultado por ellos? Ok, ¿quieres consultarme? Ahora mira lo que dice el Señor. Háblales por tanto. Ok, ¿quieren consultarme? Vamos a ver 3 cosas que dice Dios a esta gente orgullosa, a esta gente idólatra, a esta gente que se ha desviado del Señor, a esta gente que realmente no quiere al Señor en su corazón y están tras el error frente a su rostro, han puesto el tropiezo de su maldad y en su corazón son idólatras. Mira lo que dice el Señor, versículo 4. Háblales por tanto así, ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Vea qué interesante que él no dice todo aquel que venga a Ezequiel, yo voy a hablar por él. No, es que él lo está poniendo, el Señor lo está poniendo en términos generales. Ok, todos aquellos idólatras, todos aquellos que quieran poner delante de su rostro ese desvío, ese tropiezo de maldad, y también incluyendo a los profetas, también él va a hablar acerca de ellos. Pero toda esa gente que quiera supuestamente y que venir a consultar con Jehová, ¿saben qué? Yo voy a hablar por tal profeta. Es lo que le está diciendo en términos generales. Cualquier profeta, yo voy a hablar por tal profeta. ¿Ok? Manténgase conmigo. Pastor, hay profetas que son falsos profetas. El Señor está hablando por ese falso profeta. Quédate ahí tranquilito para que tú veas lo que hace el Señor, ¿ok? Pero Dios dice, voy a hablar por ese profeta. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta gente? Dice el versículo 6, en primer lugar. Dice, por tanto di a la casa de Israel, así que dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. En primer lugar, ¿qué cosa es lo que requiere Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo esta gente? ¿Cuál es el mensaje hacia esta gente de parte de Dios? Convertíos y volveos de vuestros ídolos. Aparta de tu cara, por eso dice de tu rostro, todas esas abominaciones, para ser bien específico, que Él no está hablando aquí, convertíos y arrepiéntete de tus pecados. Él está diciendo algo bien específico aquí. Estamos hablando acerca de dioses falsos. Algo que representa para ti Dios. Dios conoce tu corazón, sabe que para ti eso es un ídolo y que por eso no le sirves a Él y que por eso no le crees y por eso no te entregas a Él. Dios sabe que eso es, ¿ok? Puede ser hasta lo más abstracto que tú pienses. Puede ser hasta las supuestas hoy en día experiencias religiosas de la iglesia, que eso para ti sea Dios, que eso para ti represente lo que Dios es, y cuando tú ves eso es Dios para ti. Dios conoce tu corazón idólatra. ¿Acaso va a ser Dios consultado por una persona idólatra? Bueno, pues te voy a decir lo que dice el Señor. Así ha dicho Jehová, convertíos y volveos de esas cosas que están frente a tu rostro, que están tropezando, que están haciéndote tropezar, perdón. Convertíos y volveos de vuestros ídolos. Antes de ir a Hechos capítulo 3, porque esta frase convertíos y volveos, esta frase convertíos y arrepentíos, esta frase se repite en la Biblia y hoy en día se utiliza para predicar un mensaje falso del Evangelio.
Y Dios en ninguna ocasión requiere obras para la salvación. ¿Me entendió? Dios en ninguna ocasión requiere obras para la salvación. Y por eso hoy en día, después de hace unos años que la gente creía, que la salvación requería fe y arrepentimiento de pecados, hoy en día le hemos cambiado el significado, esa frase arrepentimiento de pecados, y lo que hemos estado diciendo ahora es que no es que Dios te requiera cambiar tu vida, es que ahora por lo menos necesitas tener la intención de cambiar tu vida. Es que Dios conoce tu corazón y Él quiere que tú por lo menos tengas la intención de arrepentir. Arrepentimiento de pecado no significa tener la intención de cambiar eso, la intención de volverte de eso. Arrepentimiento de pecados, que es una frase que no se encuentra en la Biblia, significa cambiar tu actitud. Significa cambiar tus obras, porque eso es lo que significa arrepentimiento, es volverte. Por eso aquí no aparece la palabra arrepentimiento, pero sí aparece en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque significa volverte. Ahora, si yo voy a venir delante de Dios y voy a creer en su palabra y voy a creer que Jesucristo vivió la vida que yo no pude vivir, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, pero aún yo tengo que arrepentirme de todos mis pecados, si no, no voy al cielo. Entonces, ¿para qué murió Cristo si no te pudo pagar tu pecado? ¿Para qué murió Cristo si no te pudo reconciliar o darte paz con Dios aún tú siendo pecador? ¿Para qué tantos versículos bíblicos? Es en vano. Si tú todavía tienes que hacer algo, es en vano. Porque si tú tienes que ayudar a Dios para darte salvación, entonces eso no es salvación por medio de la gracia, estás comprándola. Y Dios no requiere absolutamente nada de ti y de mí. ¿Sabe por qué? Además de la fe. Porque Cristo lo pagó, su Hijo lo pagó. El Evangelio es de su Hijo, no es acerca de nosotros. Ahora, esta frase, convertíos y volveos de vuestros ídolos, es bien interesante, porque es exactamente el mismo concepto que nosotros predicamos hoy en día con el mensaje del Evangelio, se los voy a mostrar. Pero antes de ir a Hechos capítulo 3, vayamos al versículo 8. ¿Qué va a hacer Dios contra esta gente que no se convierte y se vuelve de sus ídolos? Versículo 8 dice lo siguiente: por tanto, así ha dicho Jehová. Está en el 13, versículo 8. Dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado, mira qué interesante, y hablare palabra. ¿Conocen algún profeta que habla palabra porque es engañado? O sea, es un profeta que los falsos profetas, hermanos, usan la palabra de Dios. Los falsos profetas en pocas ocasiones vienen a ti con otro libro porque saben que la gente no los va a aceptar. Por lo tanto, usan la Biblia, o te dicen que están usando la Biblia, pero realmente están usando una cosa ahí satánica de las nuevas versiones que hay hoy en día. Pero te vienen con la Biblia, con una Biblia. Te vienen con la palabra de Dios. Sin embargo, como una persona salva no tiene el Espíritu Santo, y cuando un profeta no es enviado por Dios, no va con el poder del Espíritu Santo, ¿saben qué? Son engañados porque no entienden la palabra de Dios. Te dicen un montón de babosadas que vienen de su propia carne y no están preparados para predicar la palabra de Dios porque no vinieron con la unción del Espíritu Santo. La unción es cuando el Espíritu Santo está en ti y tienes el poder de Dios para una obra, para cierta obra, ¿ok? Mira qué interesante lo que seguimos leyendo, ¿ok? La gente abre los ojos porque casi yo no hablo acerca de unción, pero la palabra de Dios habla acerca de unción, ¿ok? Dice el versículo 9, y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta. ¿Saben que en el Nuevo Testamento le preguntaban a Jesús los discípulos, ¿y por qué le hablas a ellos por parábolas? Jesús les dijo, a ellos no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Yo les hablo a ustedes claramente, pero a ellos no les es dado, y por eso les hablo en parábolas, para que cuando tengan oídos no oigan, y el que tenga ojos no vea, si es que no quiere. El que tenga oídos para oír, oiga, es el mandamiento. Ahora, ¿qué es lo que significa eso? Es que a algunas personas realmente no les interesa el mensaje. Están viendo a Jesús junto enfrente, pero el que tiene ojos no ve. Están oyendo las palabras de Jesús, pero el que tiene oídos no oye.
Están escuchando y viendo la palabra del Señor con sus ojos en la Biblia, no la quieren ver, no les interesa, no la quieren oír. Por eso les hablo por parábolas, para que anyway se pierdan si eso es lo que quieren. El que quiere entenderlo, lo entiende. El que quiere entender hace preguntas. El que quiere entender va con un discípulo de Jesús para que se lo explique. El que quiere entender y realmente servir al Señor va y entiende. Porque el Señor es fiel, hermanos. Las personas justas, aunque son sinceras y están haciendo lo equivocado, el Señor pone siempre el método para que esa persona sincera comprenda la verdad. Siempre lo hemos visto una y otra vez. Pero cuando el Señor viene cuando la gente viene con esta actitud, cuando en su corazón hay esta idolatría y una separación del Señor, y realmente el Señor sabe cuál es su condición y su mente, el Señor los trata de esta forma. Ok, ustedes no me quieren, no están interesados en mí, realmente no les intereso, entonces, ahí está, para que no entiendan. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Pondré mi rostro contra él, le pondré por señal y escarmiento, le cortaré del medio de mi pueblo, dice también. Y verán el versículo, terminamos con el versículo 10, dice, y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. O sea, la gente que vaya al profeta, que está engañado, esta gente también llevará el mismo pecado de maldad como el profeta que habla engaño. Los dos son culpables de esta idolatría en su corazón. ¿Ok? Ahora, ¿cómo el Señor, vea qué interesante, cómo el Señor va a poner a esta gente por señal y escarmiento? Es que los va a agrupar en engaño. ¿Viste qué interesante? El Señor no va a permitir que el profeta comprenda la palabra, sea engañado para predicar engaño. Y la persona en cuyo corazón es idólatra, va a ir a consultar con el profeta idólatra, con el profeta cuyo corazón no está bien para con el Señor y está engañado, y va a ser engañado también. Y saben que por eso tenemos un montón de gente en mega iglesias y sabemos que están predicando ahí falsedad, están predicando ahí mensajes equivocados, tienen ahí el mensaje del evangelio equivocado, están predicando ahí acerca de la prosperidad, están predicando ahí acerca de las lenguas falsas demoníacas, están ahí tumbándose en supuestos éxtasis, están haciendo un montón de cosas demoníacas en esas iglesias y se llenan. ¿Qué les dice eso de la condición de la mayoría? Están engañados. ¿Y saben qué? No lo permitió otra entidad más que la entidad suprema que es Dios. Dios está permitiendo que esto suceda para agruparlos ahí. Lo que el Señor está queriendo decir con esto es, ok, ustedes quieren consultarme conforme a su idolatría, ahí tienen una idólatra. Ahí tienen un profeta idólatra. Eso es lo que quieren, toma idolatría. Y tanto el profeta idólatra como el que consulta con el profeta idólatra, ambos, los dos, tienen exactamente la culpa del mismo pecado. ¿Están entendiendo? Bien interesante cómo el Señor los agrupa de esta forma. Ahora, ¿qué tiene que ver esta frase? Vayamos a Hechos capítulo 3. ¿Qué tiene que ver esta frase, convertíos y volveos, con el mensaje de salvación? Porque acuérdense que estamos hablando acerca de castigo para Israel, para el pueblo de Israel. Estamos hablando acerca de un tiempo de castigo para el pueblo de Israel. Pero el Señor, usualmente cuando estamos leyendo los profetas, ¿qué hace el Señor con los profetas? Es que el Señor usa a los profetas para predicar acerca del juicio de Dios y de la ira de Dios y del castigo de Dios y del enojo de Dios. Pero por otro lado también el Señor habla acerca de su misericordia y habla acerca de, como dice en inglés, un way out, de una salida de eso, y habla acerca de lo que es justo delante de él, para que haya gente que escoja esa justicia de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa esta frase convertíos y volveos en todas las ocasiones que se menciona en la Biblia? Y van a ver que no significa convertíos y volveos de sus pecados, que es la frase que no van a encontrar en la Biblia jamás, pero la van a predicar en cuanta iglesia hay hoy en día. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 11. ¿Qué había sucedido en el pasaje anterior? Bueno, Pedro sana a un cojo, ¿ok?
Y después de que Pedro sana al cojo, llegamos al versículo 11. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 11? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico de Salomón, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, ¿qué está haciendo Pedro? Está predicando el mensaje del Evangelio. Está predicando acerca de Cristo. Está predicando acerca de Jesús. Y está bien directamente llegando al corazón de los israelitas. Lo habían puesto en el pórtico de Salomón. Sabrá Dios para qué, pero lo habían, dice ahí el versículo 1, y teniendo asidos a Pedro. Así que los habían agarrado y los habían puesto en el pórtico de Salomón. Y él les está hablando acerca de la sanidad del cojo. A ver qué querían. ¿Qué arte de magia usaste, Pedro? El corazón bien idólatra y carnal. Dice el versículo 16. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Predicando el mensaje del Evangelio. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, porque le está hablando al pueblo de Israel, y Pedro era israelita, no está hablando acerca de la iglesia, está hablando acerca de patria, ¿ok? Dice así que, dice el versículo, mas ahora, hermanos, 17, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ya ves, pastor, mira lo que dice ahí. Así que arrepentíos y convertíos, en el versículo 19, para que sean borrados vuestros pecados. Tienes que arrepentirte y convertirte de tus pecados para que sean borrados tus pecados. Eso es lo que Él está hablando, eso es lo que Él está pidiendo a esta gente. Dice: arrepentíos y convertíos. Pero ¿de qué viene hablando Pedro desde el versículo 11? Está hablando acerca de Cristo. ¿Cuántas veces dice negaron a Cristo? Dice negaron a Cristo, negaron a Cristo. ¿Saben qué? Mataron a Cristo. Pero ¿saben qué? Lo hicieron por ignorancia. ¿De qué está hablando él? Está hablando acerca de algo que ellos no sabían y ahora saben. Están hablando acerca de un mensaje, Pedro, está hablando acerca de un mensaje que Dios había anunciado acerca de su Hijo, que los profetas, todos ellos hablan del padecimiento de Cristo. Pero ¿saben qué? Ustedes, aunque lo negaron, 2 veces dice lo negaron. ¿Saben qué? Prefirieron un homicida que al Mesías. Ustedes mataron al Mesías. Pero ¿saben qué? Lo hicieron por ignorancia. Pero eso no significa que tengan excusa. ¿Por qué? Porque ahora lo saben. Dice el versículo 13, vosotros negasteis a Cristo. Dice el versículo 14, vosotros negasteis al santo y justo. Versículo 15, matasteis al autor de vida. ¿Cuál es entonces el otro lado de esta moneda que está hablando Pedro? ¿Qué caramba significa arrepentíos y convertíos? Para terminar ya con esta cuestión de tratar de ser buenos para Dios, para obtener la vida eterna. ¿Saben qué ese era el problema del joven rico? ¿Qué bien haré para obtener la salvación? De eso hablamos el domingo pasado.
Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? A ver si entiendes. No hay ni uno bueno sino Dios. No hay uno bueno, no hay justo. Nadie busca al Señor. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué no entendemos de esas cosas? Que con el pecado no vamos a entrar al cielo. Se requiere un regalo, se requiere misericordia, se requiere gracia y no te lo mereces. ¿Sabes que la gracia y la misericordia son dos cosas opuestas, pero ambas nos aplican a nosotros? La gracia es algo que tú recibes sin trabajarlo. La misericordia es algo que tú no recibes, pero te lo mereces. ¿Qué nos merecemos? Nos merecemos la condena por causa de nuestros pecados. Ahí trata entonces de arrepentirte de todos tus pecados. Trata de arrepentirte de todos tus pecados. Aún de los pecados que tú no conoces, y a medida que pasa el tiempo, el Espíritu Santo te va enseñando más, y enseñando más, y enseñando más. Para que vean, hermanos, cada vez cuán separados estamos de la pureza y santidad del Señor que Él requiere para estar en su presencia. Gracias a Dios por Cristo. Gracias al Señor porque Él pagó. Gracias al Señor porque Él vivió lo que yo y ustedes no pudimos vivir. Gracias al Señor por su reconciliación. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, ¿cuál es el ejemplo que Él utilizó en el momento que estaba predicando el mensaje del Evangelio? ¿Qué ejemplo utilizó Pedro para el arrepentimiento y la conversión? Bueno, dice el versículo 16. Y por la fe en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Cristo. A este. ¿A cuál? Imagínense a Pedro apuntándole a este. Y por la fe en su nombre, a este, ¿ok? A este cojo, bueno, que era cojo. ¿Qué le sucedió al cojo? Pues ya no es cojo, fue sanado. A este, dice el versículo, se le ha confirmado su nombre. Por la fe en su nombre, se le ha confirmado a este su nombre. ¿Entendieron? Por la fe en Jesús, a este cojo se le ha confirmado el nombre de Cristo. ¿Cómo se le ha confirmado el nombre de Cristo? Dándole completa sanidad. ¿Saben qué? Es una foto física de lo que sucede espiritualmente, y el Señor utilizó esto. Eso no significa que cuando tú te conviertes vas a sanar en el momento. Eso no significa que cuando tú te conviertes, en el momento que tú decides tener fe en el mensaje del Evangelio, el Señor te va a sanar de todas tus condiciones físicas y tus condiciones corporales, tus enfermedades, etc. Eso no es lo que significa. Bien, sí, el Señor lo puede hacer, pero ¿saben qué? Cuando lo hace, en las ocasiones que lo hace, siempre es para darle gloria a su nombre. No es para darte a ti gloria, es para dar gloria al nombre de Dios. Y en esta ocasión maravillosa, el Señor pudo utilizar por medio de Pedro, el profeta que estaba utilizando en el momento, para proclamar el mensaje del Evangelio de forma visual. Hermanos, está diciéndole a esta gente de mi patria, ¿verdad? Los israelitas. Hermanos israelitas, ustedes negaron, ustedes mataron, ustedes, etcétera, etcétera, con el Mesías. Lo hicieron por ignorancia. Pero mira qué interesante, que por la fe en el nombre de Cristo, fue confirmado el nombre de Cristo, dándole completa sanidad. ¿Y saben qué? Cuando ustedes tienen fe en el nombre de Cristo, este cojo que no podía caminar hacia Cristo, es una foto visual, hermanos, de nuestra incapacidad de trabajar, de nuestra incapacidad de caminar hacia Dios usando un cojo. Este cojo, por su fe, fue completamente sanado. Este cojo fue confirmado el nombre de Cristo siendo completamente sanado. Asimismo, tú y yo somos completamente sanados por la fe de Cristo. Versículo 24 del capítulo 2 de 1 Pedro, que lo leímos ahorita, o lo recitamos ahorita, dice, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Por cuya herida, fuisteis sanados. Versículo 17 dice que por ignorancia lo habéis hecho, pero ahora ya saben, ¿verdad que sí? Versículo 18, porque Dios ha cumplido lo que dijo en Cristo. Versículo 19, así que ahora arrepentíos y convertíos. ¿Arrepentíos y convertíos de qué? Grábenselo en la mente, no se dejen engañar. Nadie puede trabajar por ir al cielo. Nadie puede trabajar por obtener el regalo de la vida eterna. Es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué se tenían que arrepentir y convertir?
de negar a Cristo, de su ignorancia y de su incredulidad a la palabra de Dios con respecto al Mesías. Efesios 2, 8 y 9 lo acabo de recitar, pero vayamos a Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, donde estábamos ahorita. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Por qué Dios lo hace de esta forma? ¿Por qué Dios es tan celoso y solamente requiere que le adoren a Él? ¿Por qué Dios solamente habla acerca de la adoración a Él para estar en su presencia? No está hablando, mira, para la bendición y maldición, el Señor los pone al pueblo de Israel entre dos montes. Pero vea qué interesante la foto, si estudiamos la historia, ya ellos habían salido de Egipto. Cuando Dios te rescata del pecado, esa es la foto de ellos salir de Egipto. Fueron bautizados habiendo sido pasados por el agua. Esa es la foto que se nos presenta. Así que tenemos al pueblo de Dios, tenemos un individuo creyente, una persona creyente entre dos montes. Escojan ahora a quién servir. Si hacen todas estas cosas, van a tener bendición. Si escogen vivir en mi ley, si escogen vivir en mis estatutos, si escogen vivir en mi camino, si escogen mi palabra, les va a ir bien, serán prosperados. Y van a tener, mira, sus esposas van a tener 800 hijos, no, verdad que sí, hoy en día, todavía, hermana Gloria, estoy esperando el caldo de pollo. Sus esposas van a tener 800 hijos, su trabajo, hombres, les va a ir bien, sus hijos les va a ir bien, van a estar bien si escogen estas cosas. Y el otro monte, si hacen tal y tal cosa, si deciden escoger otro camino, si deciden no ignorarme, si deciden cambiarme por ídolos, si deciden adaptarse a Canaán y a toda la porquería que hay alrededor de ustedes, si no son luz, si no son diferentes, esto es lo que va a suceder. Esto y esto y esto y esto. Y hay 3/4 partes de ese capítulo en Deuteronomio es más negativo que positivo. ¿Por qué? Porque es fácil la instrucción. La bendición viene a través de la puerta de la obediencia. Pero la maldición viene cuando tú escoges desobedecer al Señor. Pero vea qué interesante que estamos hablando acerca de creyentes. Por eso es que el Señor habla de esta forma. Porque somos hijos de Él. Ahora, vea qué interesante. Versículo 11. ¿Para qué el Señor lo hace de esta forma? ¿Para qué por regalo? ¿Para qué sin obras? Dice, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. El Señor, ¿cómo se dice? El Señor filtra, de esta forma los que son suyos de verdad, a través de la fe. No está diciendo, ¿verdad?, que la gente va a ser perfecta y no van a pecar. Sin embargo, cuando estamos hablando acerca de idolatría, el grupo de la idolatría es un Dios completamente diferente. Es un Dios completamente distinto. Y por eso el Señor habla acerca de esta forma, para separar a los que verdaderamente creen en Él, para separar a los que verdaderamente confían en Él, confían en su palabra, y los que no. Y los que en su corazón hay idolatría y engaño. ¿Qué más dice a la gente idólatra? ¿Qué más dice a los que en su corazón hay idolatría? Vayamos al versículo 12 y vamos a leer algunos, vamos a releer la mayor parte de este pasaje para que vean qué es lo que le está diciendo el Señor. Al principio estamos diciendo convertíos, ¿verdad? Y volveos. Todavía hay chance, ¿verdad? Todavía el Señor mostrando, a pesar de estar mostrando su juicio, está mostrando su misericordia también. Porque al anunciar, el Señor no tiene que anunciar nada, hermanos. El Señor es supremo y pudo habernos matado a todos y terminado con toda su creación desde hace mucho tiempo. Sin embargo, es paciente y anuncia su justicia para que tengan chance una y otra vez de convertirse y volverse de su idolatría. Pero mira lo que dice el versículo 12. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente. ¿Qué significa pérfidamente? Bueno, el prefijo de per tiene que ver con permanecer o perseverar en, ¿ok? Es practicar algo por un largo tiempo, ¿ok? Y fida tiene que ver con fidelidad. Cuando estamos hablando acerca de pérfidamente o algo que es pérfido,
Estamos hablando de una infidelidad que permanece o continúa por un largo tiempo. Así que cuando el Señor está hablando acerca de la tierra pecare contra mí pérfidamente, es que el Señor le está dando chance, lo están haciendo por un tiempo y ellos aún así quieren pecar, aún así ellos quieren restregarse en el pecado, ¿ok? Quieren permanecer en el pecado. Y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Esta es la condición de ustedes ahora mismo, ¿ok? Conocen a los profetas. ¿Cuáles son los profetas? Noé, Daniel y Job. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Que esta condición de ustedes es tan mal ahora mismo que solamente voy a salvar a estos 3 individuos. Si estos 3 estuvieran ahí, a ellos 3 nada más salvaría. ¿Ok? Y nosotros pensamos que Ezequiel está en esa categoría ahí también con Daniel, Noé y Job. Sin embargo, Ezequiel está en cautiverio. Pero vean qué interesante que el Señor está diciendo, hey, si estos 3 individuos, okay, estuvieran ahí, solamente a ellos 3. A todos los demás los mataría a todos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice el versículo 15, dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pasare a causa de las bestias, de las fieras, y estos 3 hombres, o estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Saben que esto me causa hasta escalofríos? Me causa temor pensar que estos 3 hombres justos delante de Dios, póngase a pensar, ¿ok? Y teman, y comparen con nuestros días. Estos 3 hombres justos, que te puedo asegurar que harían todo lo posible porque su familia sea una familia creyente y fiel al Señor. Que el Señor esté diciendo que por la condición de Israel, ni siquiera sus hijos puedan ser salvos. Hijos de estos varones justos delante del Señor. ¿Saben que eso nos debería causar escalofríos a nosotros? Porque la sociedad hoy en día está cada vez de mal en peor. Hoy en día, pura poca vergüenza lo que nuestros hijos están viendo, conocen cosas que nosotros no conocíamos ni estábamos pensando a su edad. De hecho, años después de eso estábamos pensando, ni siquiera eso. Yo me acuerdo que todavía, cuando era teenager, adolescente, todavía mi mente estaba fuera de otras cosas que los hijos de hoy en día más jóvenes están hablando de eso y es parte de su vocabulario diario y están pensando en esas cosas. Y uno piensa, ¿cómo es posible que hasta estén pensando en eso? Yo no pensé en eso hasta que llegué a la high school casi. ¿Cómo es que es posible que estén hablando de eso? Hermanos, sí, mira qué interesante que el pueblo de Israel está en una condición, me puedo imaginar que hasta peor, si el Señor está diciendo que ni siquiera hay chance para sus hijos. Tenemos que hacer algo por nuestros hijos, para que no se pongan a vestirse como perros y piensen que son perros. ¿Sabían que eso es una cosa ahora? Ya no hay nada más homosexual. Ahora hay un movimiento que se llama los furries, ¿ok? Los peludos. Y se creen que son animales, y se maquillan como animales. Y se visten como animales. Los otros días fuimos a agarrar café y el tipo, además de tener las uñas pintadas, tenía un collar de perro alrededor del cuello. Los otros días, uno de los supervisores del trabajo donde yo trabajo, ¿okay? Una de sus amistades, de las niñas que él tiene, ¿okay? Le habló acerca de una niña que va a la escuela, que estaba yendo a la escuela, ¿okay? Vestida de perro. Ustedes es broma. Porque no pensamos que es real, pensamos que es un chiste. Pero hermanos, en la mente de estos jóvenes que están viviendo y creciendo sin Cristo, hermanos, se están desviando cada vez más por entidades demoníacas. Y le estamos tolerando esta barbaridad en la escuela y nuestros hijos están creciendo en esta atmósfera. Pensando en que son perros. ¿Cómo es posible que una persona llegue a tal punto de pensar que es perro? Y te voy a decir cuál es la posibilidad de eso, porque el Señor tiene un ejemplo de esto con Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Por su soberbia
y el rechazo en su corazón del Dios supremo, Dios lo puso a vivir como animal por ciertas semanas. Es más, ¿cuánto tiempo fue? No me acuerdo cuánto fue. Ahorita me dicen. Ok, ¿tú quieres vivir como el supremo? Aquí tienes, ¡tum! Y lo convirtió en perro o animal o bestia. Las uñas se le hicieron bien largotas, el pelo le creció hasta ser irreconocible, estaba todo sucio, lambiendo el agua como un perro allá afuera. ¿Eso es lo que quieren? ¿Vivir sin mí? ¿Vivir en soberbia? ¿Rechazarme? Ahí tienes. Sea un animal. Hermanos, no podemos dejar que nuestra juventud rechace al Señor desde su juventud. Tenemos que hacer algo por predicar más el mensaje del Evangelio. ¿Dónde estaba? No me fui por la tangente en otro mensaje. Seguimos leyendo en el versículo 16, ¿no? 16, dice, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella. Sí, estaba hablando de la condición de Israel. Es que me causa tanto enojo, hermanos, que padres dejen salir a sus hijos de la casa así. Me causa no me cabe en la mente, ¿cómo es posible que estemos viviendo en días tan pecaminosos que los padres no piensen que hay nada con que su hijo diga o su hija diga, me siento animal? Siento que estoy atrapada en el cuerpo de un animal. Que soy un animal atrapado en el cuerpo de un humano. La estupidez más grande. Hermanos, yo espero que el Señor venga pronto y cada vez le oro al Señor, por favor, no esperes más. Yo sé que no es mi voluntad, pero my goodness, ¿qué está sucediendo en nuestros días? Dice el versículo 17, o si solamente está el Señor dando ejemplo con estos 3 individuos, Noé, Daniel y Job, para que entendamos cuál es la condición de pecado y abominable que causó la raíz del problema, el corazón idólatra de la gente. Hermanos, es que no todo el mundo cree en Dios. ¿Qué estás diciendo, pastor? ¿Saben que hasta los ateos creen en Dios? ¿Quién es el Dios de los ateos? Ellos mismos. Su ego. Ese es su Dios. Ellos se adoran ellos mismos. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría ni a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Versículo 19 dice, o si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias y estuviesen en medio de ella, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Eso causa temor de verdad. ¿Cómo es posible? No me puedo imaginar. Yo quiero que mi hijo y mi hija vengan conmigo y sean salvos conmigo. Pero vean la condición de Israel. Dice, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Cuáles son? Espada, hambres, fieras y pestilencias para cortar de ella hombres y bestias. En primer lugar, conviértanse, vuélvanse de su idolatría, crean en mí, yo soy Dios, crean en mi palabra, búsquenme a mí y vuélvanse de su corazón desviado. Y número 2, ¿cuál es la segunda cosa? Yo les voy a juzgar. Yo soy Dios que juzgo. Y saben que esto es importante saberlo, porque hoy en día la gente piensa en Dios como algo lejano. No piensa en Dios como que realmente está en control y está interactuando con su creación. Piensan que Dios es un Dios lejano y que algunas veces cuando le necesito froto la lámpara y Él me da. Y Él ve que estoy tratando de hacer buenas cosas y estoy haciendo más bien que mal o menos mal que bien, y por lo tanto este Dios supremo que está bien lejos me tiene que bendecir por mis actos. Así es, esa es la forma que pensamos hoy en día. Pero yo, dice el Señor, yo les juzgaré, cuánto más cuando envíe mis juicios. Y además, es más, ¿cuáles son los juicios? Siempre vemos este patrón cuando el Señor está juzgando una tierra completa o una región. ¿Cuáles son los juicios que van a aparecer también el día postrero? ¿Cuáles son los juicios? Hambre, fieras, espada, pestilencia, que es enfermedades. ¿Y qué es lo que va a hacer? Es más que interesante, hermanos, cuando me puse a pensar en la pestilencia o las enfermedades, y dice que ¿dónde está el versículo 19 otra vez?
Dice el versículo 19 para que vean rápidamente algo. Dice, y derrame mi ira sobre ella en sangre, pero lo está asociando con la pestilencia o la enfermedad. ¿Saben que se necesita la sangre para combatir con los virus y las bacterias? ¿Lo sabía? Que necesitamos ¿cómo se dice? Los glóbulos blancos de la sangre para combatir con la bacteria y con el virus. Así que cuando el Señor está diciendo derrame mi ira en sangre y asociándolo con la pestilencia, es que el Señor va a traer virus y bacterias para juzgar a las naciones. El Señor es quien lo hace para juzgar a las naciones, a las tierras. Espada, fieras, hambres. ¿Qué es lo que hacen las fieras? ¿Qué es lo que hace la espada? ¿Qué es lo que hace el hambre? Está hablando acerca de lo que más le duele a la gente. Le va a quitar el sustento del pan, la economía. Sin embargo, ¿cómo se revela a pesar del juicio de Dios? ¿Okay? Terminamos con este último punto. En primer lugar, convertidos y volveos. En segundo lugar, Jehová juzga y trae sus juicios sobre la tierra. En tercer lugar, ¿cómo se revela la misericordia de Dios hacia su pueblo? Vean el contraste entre la mayoría y tan solamente 3 individuos. Noé, Daniel y Job, ¿verdad que sí? Siempre que a través de la historia que leemos sobre el pueblo de Israel y el Nuevo Testamento también, hablando espiritualmente, siempre hay un grupo pequeño a quien el Señor se dirige. Siempre hay una minoría, siempre hay un remanente. Y van a leer la palabra remanente en varias ocasiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. A quien Dios preserva. Y verá el versículo 22, ¿ok? Dice el versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella, en esta ciudad, en Jerusalén, un remanente, hijos e hijas, que serán llevados, ¿a dónde? Fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos. Y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. ¿Qué está diciendo Dios con esto? O sea que esta gente va a ser llevada fuera. Pero acaba Dios de darnos malas noticias porque Dios está diciendo voy a enviar mis juicios. Pero vean, hermanos, que el juicio de Dios y la misericordia de Dios van de par en par, de la mano. Son parte de las características y los atributos de Dios y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Porque no es un Dios que simplemente es pura ira, puro enojo, puro fuego consumidor. No, el Señor es misericordioso y el Señor es amor. Y hay otro lado de la moneda y Él te dice cuál es este otro lado para que tú tomes tu decisión de seguirle a la buena antes de que sucedan estas cosas en tu vida. Número 1, Dios está usando la cautividad de 2 formas. Número 1, para traer su ira y juicio sobre la maldad de Israel. Y número 2, para llevarse cautivos y proteger al grupo de fieles, al remanente fiel del castigo del Señor. Tal vez no lo hayan visto de esa forma en aquel entonces. Señor, ¿por qué me llevan a otro lugar donde yo no quiero estar? Señor, ¿por qué me quitan mi casa? Señor, ¿por qué me quitan esto? Señor, ¿por qué me están tratando así? Me están forzando a ir a un lugar y a estar en un estatus que yo no quiero estar. Bueno, el Señor tiene castigo para algunos, pero también el Señor es misericordioso y te guarda también de algunas cosas que te iban a tocar por su ira. Y es que interesante que el Señor lo usa como una ilustración de la salvación. Porque dice la Biblia que nosotros no estamos puestos para la ira, sino para alcanzar misericordia, para alcanzar salvación, vida eterna en Cristo. Que by the way, ese es el único versículo que tienen para asociarlo con la tribulación, y ahí no dice tribulación, somos salvos de la ira, no somos puestos para la ira, no dice no somos puestos para la tribulación, porque la tribulación y la ira de Dios son 2 periodos distintos. Sí vamos a pasar por tribulación, porque todo aquel que quiera vivir vidas santas y quiera seguir a Cristo, pasará por tribulación. Muy bien, y terminamos con este tercer punto. Cuando la gente ve que Dios está haciendo esto, todas estas cosas, pone a algunos para ira, guarda a otros de la ira,
tal vez este otro grupo no está pasándola bien en este momento. Tal vez este otro grupo le estén quitando la casa o estén forzándolo a ir a otro lugar. Pero este grupo, cuando escuchan del Señor, nosotros vimos esto en los primeros capítulos. El Señor, ¿cuál es la encomienda a las personas que iban a vivir en Babilonia? Hey, esto va para largo, ¿ok? Prepárense para largo tiempo. Hagan su familia allá, trabajen, tengan su negocio, ¿ok? Yo voy a estar con ustedes. Ese es el mensaje del Señor. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con... Crean en mí. Hermanos, el creyente está en paz en cualquier situación. Tal vez en algunas ocasiones por nuestra carnalidad tengamos temor y miedo y estemos en dificultades y estemos en incertidumbre, pero el Espíritu Santo está con uno, le recuerda versículos bíblicos, le recuerda la palabra de Dios para permanecer en paz, para preservar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, sin ansiedad. Pero ¿para qué el Señor lo hace de esta forma? Y a algunos los pone como señal y escarmiento, y a otros los prospera, y a otros les da bienestar, aún en medio de las dificultades. Mira lo que dice el versículo 23. Dice, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. No sin causa hice todo lo que he hecho. En primer lugar, conviértase y vuélvanse. En segundo lugar, yo voy a juzgar. Y cuando juzgue, en tercer lugar, no sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Vendrá un día, ¿okay?, en que Dios juzgará al mundo entero. Aquí está juzgando nada más a la nación de Israel, ¿okay? Pero vendrá un día en que Dios va a juzgar al mundo entero. Veamos algunos versículos sobre esto y terminamos. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 20. Juan capítulo 15, versículo 20. Dice la Biblia, acordaos de la palabra que yo os he dicho. ¿Cuál es el mandamiento? Acuérdense de la palabra. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No sin causa hice todo lo que he hecho en ella. Les estoy dando mi palabra, por lo tanto acuérdense de mi palabra. Y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, yo he venido, acuérdense de mi palabra para que cuando suceda se acuerden de lo que yo les estoy hablando. Dice, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Los judíos quieren a Jesús. Los judíos aman a Jesús. Los judíos predican de Jesús. Los judíos predican el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿ellos tienen al Padre? No. Aborrecen al Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, pero ellos son hijos de Abraham. Ellos no son hijos de Abraham. Nadie sabe de quién es hijo. Cuando tú te dices judío, puede ser hasta africano, puede ser ruso, puede ser de donde sea, porque hasta en los tiempos de Moisés venían colados de Egipto. No importa de dónde eres. Lo que importa es que estés adorando al Dios verdadero y creas en el mensaje correcto. Pero ellos aferrados al judaísmo. Pero mira lo que dice. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Acordaos de la palabra. Ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora han visto y me aborrecen a mí y aborrecen al Padre. ¿Por qué aborrecen a Jesús y por qué aborrecen al Padre? Porque su corazón todavía es idólatra. Realmente no les interesa a Dios.
Por eso el Señor comienza hablándoles en Ezequiel capítulo 14 de lo que tienen que hacer y luego del juicio. ¿Por qué? Para que se acuerden de la palabra del Señor, para que se vuelvan y se conviertan. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir? Hey, no sin causa estás bajo maldición. No sin causa estás bajo mi ira. Porque el que no cree en el Hijo de Dios está bajo la ira del Señor. Juan capítulo 3, versículo 36, ¿no? Hey, no sin causa vas a ir al infierno. Ay, Señor, pero si yo era tan bueno y hice más cosas buenas que malas. No sin causa. Escuchaste el mensaje. Decidiste ser idólatra. Decidiste creer en ti. Decidiste creer en tus obras. Decidiste creer en lo que tú querías. Viniste a la iglesia por tu conveniencia. Hiciste lo que a ti te dio la gana. Realmente no te interesé. Entonces, ahí tienes. ¿Qué es lo que el Señor entonces está buscando? Está buscando que se conviertan y se vuelvan a Él. Oremos. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es clara. Y cuando tu palabra habla acerca de juicio, también tu palabra habla acerca de misericordia. Y cuando nos enfrentamos frente a tu juicio, nos damos cuenta, Señor, que no hay ninguno bueno, ninguno completamente puro y perfecto delante de ti. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra. Pero nos topamos también con tu misericordia. Y cuando hablamos acerca del mensaje del Evangelio, que es en Cristo, Señor, vemos tu gracia, vemos tu misericordia, vemos tu amor. Señor, y nosotros hemos creído en este mensaje que nos salva. Es el poder de Dios para salvación. Así como en el Antiguo Testamento, volverse y arrepentirse y convertirse tenía que ver con la palabra, tenía que ver con creerte, tenía que ver con la fe. Así también en nuestros días, Señor, es la fe, es el creerte, es en el confiar en tu palabra y el dejar de ser ignorantes hacia tu Hijo. Te pedimos, Señor, que podamos ser eficaces en enviar este mensaje del Evangelio a todo rincón, llevarlo, Señor, a todo lugar, comenzando con nuestros familiares, como también nuestros amigos y personas conocidas, para que, Señor, puedan tomar una decisión. Porque llegará un punto, Señor, donde vas a decir, no van a tener excusa, no tienen excusa. Así que, Señor, antes de que sea muy tarde, te pedimos por esas personas que conocemos, que no han querido tomar decisión por ti. Señor, que sus corazones sean quebrantados y entiendan la importancia de ahora que tienen tiempo, entre tanto que se diga hoy, tomar una decisión por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por él te damos gracias. Amén y amén.